Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Jaime Jaimes, código 219-1098, del grupo Física 1 o 2A. Este es el segundo ejercicio del tema trabajo y energía. Bueno, primero, como ya lo había mencionado en el anterior video, vamos a tener un orden. Primero vamos a explicar el tema trabajo y energía. Vamos pues a contextualizar un poco sobre el tema en general. Segundo, explicaremos el ejercicio mostrado en pantalla. Y tercero, nombraré algunas aplicaciones de trabajo y energía a la vida cotidiana. Bueno, entonces para empezar, diremos que la energía pues es una palabra que suele utilizarse mucho en nuestra vida cotidiana. Aunque muchos no sabemos cuál es el significado correcto. Sí, esto se utiliza de una manera bastante ambigua. Entonces podemos decir que técnicamente la energía es una medida de capacidad de algo para producir trabajo. Acá estamos relacionando pues el término con el trabajo. No es una sustancia material y puede almacenarse y medirse de muchas formas. Bueno, aunque solemos escuchar a las personas hablar de consumo de energía, pues esta nunca se destruye realmente. Como pues ya sabemos mucho la frase tan común de no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tan solo se transfiere de una forma a otra, ¿sí? Y pues esta realiza un debido trabajo en este proceso. Algunas formas de energía pues son menos útiles para nosotros en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, la energía calorífica de bajo nivel, ¿sí? Em, bueno, algunos ejemplos de esto, pues podemos decir que una bala se mueve a gran velocidad y pues esta tiene asociada pues una gran cantidad de energía y esta energía se conoce como energía cinética, ¿sí? Eh, bueno, ya que hablé de energía cinética, pues voy a nombrar como los tres tipos de energías más comunes, sobre todo en física. Primero tenemos la energía potencial. La energía potencial se divide en energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Em, en este caso, elegí este ejercicio que es muy completo ya que trae los dos tipos de energía potencial gravitacional y elástica. Como vemos acá, tenemos un resorte. Ya más adelante explicaré pues qué es este ejercicio. Bueno, de la energía potencial gravitacional, o pues la normal, la que conocemos todos, podemos decir que es un tipo de energía que depende de la posición del objeto. Esa es como la definición más común. Em, digamos que es la más famosa y la que poseen los cuerpos por estar en una altura, ¿sí? En una posición, sí, en una posición, como en este caso, ¿sí? Este objeto al no estar en su coordenada eje cero, o sea, si tiene una altura, podemos decir que de por sí ya tiene una energía potencial. Entonces, para entenderlo más fácil, decimos que, bueno, un cuerpo está en una altura, ¿sí? Por ejemplo, cuando el agua está en la parte de arriba de una catarata, ¿sí? Hagamos de cuenta un río. Y cuando cae esta agua y choca con el piso, esta ya viene con una energía potencial. Bueno, esta energía potencial tiene la fórmula masa por gravedad por altura, ¿sí? Que pues claramente no la debo explicar mucho la fórmula porque es un resumen de todo lo que ya viene explicando, ¿sí? Pues depende de su masa, obviamente de la gravedad y de la altura que tenga el objeto. Segundo, está la energía cinética. La energía cinética se puede definir como la energía que tienen los cuerpos que están en movimiento. Es decir, para contextualizar con un ejemplo, voy a decir que se imaginen un cuerpo en movimiento, puede ser un carro
para que se le imagine más fácil. Si en su movimiento pues se encuentra con un obstáculo y lo golpea, este objeto desplazará, el carro sí desplazará el obstáculo, lo que quiere decir que pues tendrá una energía, que será la energía cinética. Esta energía pues depende claramente pues de su velocidad y de la masa del cuerpo. Esta energía tiene como fórmula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente decimos que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y ya. Se me había olvidado nombrar la energía potencial elástica. Esta tiene como fórmula K por X un medio de K por X al cuadrado. Listo. Ahora, en el segundo punto, trataremos el ejercicio mostrado en pantalla. El ejercicio nos dice, un bloque de masa m está ubicado en la parte superior de un plano inclinado, como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que el bloque se encuentra a una distancia de medida del extremo de un resorte de constante K y que ese se encuentra en estado natural, determine el coeficiente de rozamiento cinético μ sub K que tiene el plano inclinado si el bloque comprime el resorte a una distancia d sobre 5. Bueno, como nota dice que expresemos nuestra respuesta en m, g, θ y d. Entonces, lo primero es analizar muy bien el gráfico. En el gráfico vemos que tenemos acá un bloque de masa m, una distancia de A a B que se va a llamar D, y después tenemos otra distancia que es cuando el objeto llega a esta posición y comprime este resorte hasta llegar hasta acá. En esta imagen se ve mucho más claro. El objeto empieza en A, llega hasta B, hasta el resorte, comprime el resorte y el resorte llega de B a C en esta distancia. Y esta distancia se llama D sobre 5. Acá tenemos el ángulo θ que genera el piso con el plano inclinado. Listo. Como ya había dicho antes, este ejercicio es de energía potencial y energía potencial elástica. Entonces, claramente este movimiento va a generar un trabajo, ¿sí? Entonces por eso acá tenemos la fórmula de trabajo. Bueno, en esta fórmula de trabajo, pues no se entiende muy bien qué significa S menos EA. En este caso, esta fórmula dice que el trabajo va a ser igual a la energía final menos la energía inicial. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al principio, ¿qué tenemos? Que la energía de esta masa es potencial gravitacional. ¿Sí? Acá no tiene nada que ver con elástica. Y la energía potencial final va a ser una energía potencial elástica. Entonces, para definirlo ya más completo, digamos que el trabajo va a ser a la energía potencial, que va a ser donde empieza, la energía final, que va a ser esta, la energía cuando hay un choque elástico, menos la energía inicial, que va a ser cuando el objeto parte de acá. Listo. Entonces ahora tenemos que el trabajo, la fórmula de trabajo es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza podemos decir, pues acá claramente vemos que no conocemos la distancia, ¿sí? Entonces podemos decir que acá es menos fricción por distancia, ¿sí? Porque la fuerza será la fricción en un sentido contrario. Ok, ya que, pues como bien sabemos, la fricción es un tipo de fuerza, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo acá la fricción? La fricción está ejerciendo una fuerza contraria a este objeto y por eso va con un signo negativo. Listo, ya tenemos la fuerza definida. Ahora, ¿cuál es la distancia? Entonces, como bien ya definíamos, decíamos que de A a B, la distancia que recorría el objeto es D, y de B a C es
d sobre 5. Entonces, decimos que la distancia va a ser d más d sobre 5. Listo, ya tenemos el trabajo. Tenemos acá el trabajo. El trabajo que es igual. Entonces, como ya dijimos, ¿qué es la energía final? La fórmula, como ya lo había dicho antes, de la energía final, que va a ser la energía potencial elástica, es un medio de k por x al cuadrado, donde k es una constante y x va a ser pues el desplazamiento al cuadrado, menos la energía potencial inicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál será esta? Entonces, la que ya habíamos definido, energía potencial gravitacional, la cual depende de su posición. Entonces, ¿cuál será? La masa por la gravedad por la altura, como ya lo habíamos dicho antes. Listo. Ahora buscamos qué tenemos qué tenemos que hallar. Entonces, sabemos que por fórmula la fricción es μ por la normal, ¿sí? Y acá sumando estos dos nos da que la distancia va a ser 6/5 de d. Listo. Tenemos igual a un medio de k, que es la constante, por x al cuadrado. X al cuadrado ya lo podemos reemplazar por la distancia. ¿Cuál es la distancia que recorre el resorte? Pues d sobre 5 y todo esto al cuadrado. Menos la masa, que pues dice que vemos en términos de masa, por la gravedad, por la altura. ¿Y cuál es la altura? Acá mismo la hallamos. Entonces decimos que la altura, por la teoría de los ángulos, decimos que es 6/5 de d por el seno de teta. Y bueno, y muchos se dirán, bueno, ¿y cómo hallo esta altura? Entonces, la h no la conocíamos. Conocíamos el ángulo teta y esta distancia. Entonces, por, por, por la teoría de los ángulos, o como lo queramos decir, si tenemos un ángulo y un cateto, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿esto qué es? Tenemos la hipotenusa. ¿Y qué necesitamos? El cateto opuesto. Entonces, ¿qué fórmula nos relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Sería el seno. Entonces, decimos que el seno de teta sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y despejándolo, decimos que h va a ser igual a 6/5 de d por seno de teta. Y de ahí tenemos esta h. Ok, listo. Acá ya tenemos... bueno, nos falta decir, ¿de dónde vamos a sacar la normal? Entonces, muy fácil. La normal la sacamos del diagrama, de este diagrama, ¿sí? Acá vemos que en Y tenemos a la normal menos mg coseno de teta, que va a ser el peso. Entonces, de acá podemos despejar. N va a ser igual a mg coseno de teta. Todo eso lo conocemos, ya que acá nos dicen dejar en términos de estos valores. Entonces, listo, la normal ya la conoceríamos. Entonces, μ es la constante que nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, esta es la variable, lo que necesitamos hallar. Entonces, ya conocemos normal, ya conocemos la distancia, ya conocemos la k, que es una constante, la d también ya la conocemos, mg por h ya lo conocemos. Entonces, acá lo único que nos falta hacer es cancelar términos y simplificar la ecuación, que es lo que hacemos acá. Entonces, bueno, tenemos μ, ¿sí? Entonces, d lo podemos cancelar con d, ¿sí? Esto está multiplicando, pasa acá a dividir. Como esto es una suma, podemos sacar acá todo esto irá sobre d. Entonces, esta d se cancela y acá queda solo una d, porque como está al cuadrado y acá solo hay una, entonces solo se cancelará una d. Bueno, ¿qué más podríamos simplificar? Estos 5 se van con este 5 de acá, que está acá, ya que este pasa arriba a multiplicar y cancelamos con esto. Y finalmente, μ nos va a quedar la constante k
por la distancia sobre 10 menos 6 mg seno de teta sobre menos 6 mg coseno de teta. Ya si no quedó claro un poco el despeje, pues de estos términos, ya esto es como un poco más de carpintería. Lo que se quería explicar más a fondo es de dónde sale la fórmula, qué es cada término, para así entender bien el tema de energía y trabajo. Y finalmente nos dirigiremos a nombrar algunas aplicaciones que tiene la energía y el trabajo respecto a nuestra cotidianidad. Entonces encontré los siguientes ejemplos. Un ejemplo muy clásico es el molino de viento, el cual funciona cuando el viento mueve sus aspas haciendo girar un eje central que está conectado a un mecanismo adaptado. Bueno, esta tarea se realiza pues con una turbina que genera electricidad y por lo cual va transformando la energía. La segunda un ejemplo bastante interesante de energía cinética, que son las montañas rusas. Bueno, estas utilizan un motor solo al principio de su recorrido. Esto es para poder llevar a la altura, a la altura indicada eh, pues de la montaña para iniciar pues la aventura que se va a vivir. Luego no se utiliza ningún mecanismo, solo se conserva la misma energía con la que se inició el movimiento y con esa misma energía eh, se va a ejecutar todo el sistema de la montaña rusa y lo único que va a necesitar son los frenos para el final pues de todo el recorrido. Y finalmente tenemos un ejemplo de un objeto en construcción que es de energía potencial, el cual es la bola de demolición de construcciones, el cual empieza con una altura, se deja caer y pues claramente como tiene una gran masa, este destruye todos los objetos y esto pues claramente es un ejemplo de energía potencial. Y finalmente tengo pues un ejemplo ya más aplicado a nuestra carrera, el cual se genera en muchas industrias, que es la generación de energía. Muchas industrias generan energía ya bien sea de muchos objetos, porque la energía puede generarse de muchos objetos, pero uno muy clásico es la creación de energía mediante los desechos. Mucha gente diría que los desechos sí, eso ya no sirve para nada, pero estos mismos con un proceso trabajo y un trabajo que generan las máquinas pueden generar energía en las industrias. Y esto pues es una creación de energía que ayuda mucho al medio ambiente ya que esos desechos son utilizados para algo productivo y es un mecanismo económico ya que pues esos desechos no tienen un gran precio. Y con esto podemos finalizar mi presentación sobre el tema de trabajo y energía y también pues finalizar el trabajo general que fue el ejercicio de centros de masa y el ejercicio de trabajo y energía. Muchísimas gracias y hasta luego.